Listo, ¿Estamos? estamos. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Los saluda Carlos Valle de Lipidet. Es un gusto hoy día contar en este evento tan importante que tiene que ver con, tenemos el gusto de tener a la Asociación Peruana de Costos, ¿no? Contamos con Elsa Choi, la doctora Elsa Choi, y la CPC Marianela Aguilar. Entendería que Elsa va a empezar la conferencia. Elsa es doctora en Ciencias Contables y Empresariales, docente investigadora de pre y posgrado de la Universidad de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres, estudios de evaluador de calidad académica y acreditación en México y Estados Unidos, y diplomado experto en educación para la sostenibilidad en Granada, España, miembro del Consejo de Investigación Contable, Asociación Interamericana de Contabilidad, conferencista nacional e internacional. También nos acompañará la CPC Marianela Aguilar. Ella es Controller Manager en la compañía Convertidora del Pacífico, candidata magíster en gestión estratégica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de NIF por el Banco Mundial y líder en sistemas de gestión antisoborno ISO 37001, anticorrupción. Auditor interno en sistema de gestión antisoborno, profesora e investigadora. La conferencia del día de hoy va a tratar sobre la integración de la sostenibilidad y tecnología para la gestión de costos. Y tenemos el gusto de la participación de la flamante Asociación Peruana de Costos, que creo que es un hito importante también para nuestro país. El tema de costos requiere un mayor desarrollo y creo que es bienvenida en este aspecto la gestión de la asociación. Doctora Elsa Choi, bienvenida. Un gusto tenerla por aquí. Bueno, para mí es un placer, Carlos, el compartir este espacio y cómo es el destino, ¿no? No pensamos compartir este espacio de intercambio entre lo que es la asociación con IPIDET, la Asociación Peruana de Costos con IPIDET, sin oportunidad y muy buenas noches con todos ustedes. Ya les acabo de señalar, mi nombre es Elsa Choi y voy a compartir un tema que es muy importante, crucial para el futuro de la profesión contable. Es lo que corresponde a la integración entre la sostenibilidad y tecnología en la gestión de costos. Para ello me voy a permitir compartir el material con ustedes. Si me permiten un momentito, por favor. Vamos a ver, está acá. Sí, perfecto, no hay problema. Bien, entonces, me avisa, por favor, Carlos, si es que se Se logra. veía, Estaba pero, viendo, ¿no? pero y ahorita ya no la veo. Ahora, aquí dice compartir Ahora y ya sí. estamos. Ahora voy a colocarlo a Ujú. manera de presentación y ya Sí, lo tenemos acá. yo sí Muy la bien, veo, sí. muchas gracias. Bien, dos variables tan importantes como es sostenibilidad y tecnología, que en los últimos tiempos, cada día estamos ya escuchando lo que es sostenibilidad y tecnología. Términos que para nosotros quizás en décadas pasadas era muy lejano y no logramos encontrar una relación entre lo que corresponde a sostenibilidad y tecnología. Si lo conceptualizamos como sostenibilidad simplemente, eh, ya nos hablaban de la utilización de los recursos, ¿no? En el presente para que estos recursos se mantengan y se reserven en un futuro, ya que todavía estamos en, en años en los cuales posteriormente van a surgir nuevas generaciones y es justo de que ellos utilicen también y aprovechen estos recursos naturales. Bueno, eso es lo que nos comentaban sobre lo que era sostenibilidad. En el caso de tecnología, que también fue un impacto muy importante para la profesión contable, aparece justamente ya hace muchos años y hay muchas generaciones en las cuales han logrado subsistir
con este tema de la tecnología. Hoy estamos hablando quizá de una tecnología disruptiva, una tecnología exponencial, que ya quizás para los que estamos entre los años 46 al 64, los baby boomers, es un reto para nosotros. Y es un reto y justamente si es que estoy compartiendo con esta generación, es un reto y hay que salir del confort. ¿Por qué no? Me gustaría hablar de los costos, me gustaría hablar de la contabilidad simplemente, pero hablar de sostenibilidad y tecnología para mí y creo que para muchos de nosotros en esta profesión es un reto y hay que, ¿no? Es un desafío que hay que tocarlo y tratarlo. Y esa es la idea. Entonces, vamos a hablar sobre un tema de sostenibilidad y tecnología en la gestión de costos, en donde ya en un entorno empresarial cada vez es más dinámico y complejo, la contabilidad de costos se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. Podemos observar en este caso que la integración de la tecnología para la gestión de costos viene en función de una evolución tecnológica. La evolución tecnológica, la sostenibilidad, incluso si nosotros incorporamos otras variables como es la globalización, como son los temas que de los cambios de regulación y normativas que nos obligan a reevaluar constantemente nuevos enfoques y prácticas, nos trae un desafío importante que nos proponemos explorar en esta oportunidad, en esta presentación, que espero sea valiosa y que genere un espacio de diálogo y de preguntas al final. Explorar diversas áreas como que están emergiendo con fuerza y que sin duda marcarán el rumbo de la contabilidad en los próximos años es muy importante. Es muy importante tratarlo en la actualidad. Y por ello es que hablar de contabilidad y de contabilidad de costos ante la era digital, observamos que efectivamente ha experimentado una transformación significativa y ha marcado un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus costos, gestionan sus finanzas, informan sus resultados y toman decisiones estratégicas, pero que sin embargo no solo se trata de utilizar las nuevas herramientas, sino también de adaptarse a este entorno cambiante y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología. Entonces, para la contabilidad que está en constante evolución, es un reto y el reto lo tenemos los contadores, los profesionales contables que son los autores y los generadores de impulsar y evolucionar a través de la teoría contable, ¿no? Bien, efectivamente estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Porque la contabilidad de costos, que se refiere a una transformación significativa, cuando hablamos de un cambio de paradigma, es porque estamos hablando de una transformación significativa en la forma en que se concibe, se aplica y se utiliza la contabilidad en un entorno empresarial y organizacional. Este cambio no solo se limita a factores técnicos o de herramientas, sino que hay que darle también una connotación importante a un cambio en la filosofía, porque de eso se alimenta justamente la teoría contable, ¿no? Cambiar esa filosofía, los objetivos y los enfoques que guían la práctica contable. Ya hemos visto que con la evolución tecnológica, la contabilidad ha dejado de ser solo un proceso manual de simplemente registro de transacciones. Con la automatización, con la inteligencia artificial, la nube en contabilidad han transformado la forma en que se gestionan los datos financieros.
con la automatización, por ejemplo, la conciliación bancaria, la generación de informes financieros y la gestión de planillas, de mano de obra, ahora se realizan con mayor precisión y rapidez, y gracias a la automatización. En lo que se refiere a inteligencia artificial, ahora se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos y sobre todo lo más importante es predecir aquellas tendencias. Y con el blockchain, por ejemplo, que es una técnica que está revolucionando la forma en que se registran las transacciones financieras, la contabilidad distribuida, por ejemplo, y que esta contabilidad se mantiene más segura en una realidad gracias a este blockchain, nos permite justamente realizar transacciones y registros que no lo pensábamos, de grandes volúmenes y con gran precisión. Así tenemos, por ejemplo, herramientas como los sistemas ERP, ¿no? Que son los recursos de planificación empresariales, los software, por ejemplo, de contabilidad en línea, que permiten una mayor eficiencia y precisión en los procesos contables. Entonces, existe un cambio de paradigma, hay una transformación en la cual hemos cambiado nuestro rol o nuestro quehacer como contadores para poder no utilizar esta herramienta que nos ayuda justamente a optimizar cierta información contable. Y esas son justamente las expectativas ahora porque los contadores ya no solo se dedican a la conciliación de cuentas, ahora esperamos y ya estamos no generando, muchos de nosotros somos analistas, asesores y estrategas financieros. El hecho de ser analistas porque somos capaces de interpretar los números y proporcionar insights estratégicos, que eso es lo más importante actualmente, es lo más valioso. Ser asesor financiero nos ayuda o nos permite a las empresas a optimizar sus operaciones y a tomar decisiones basadas en datos. Y ser estratega nos permite contribuir al crecimiento y a la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, la capacidad del contador de interpretar datos y proporcionar insights valiosos es fundamental en esta nueva era contable. Los desafíos en la nueva era o los desafíos actuales, como en el caso de la automatización y la transformación digital, sí, efectivamente, aunque la automatización agiliza los procesos, muchos procesos han sido más ágiles, también plantea los desafíos. Los contadores deben aprender a trabajar con herramientas tecnológicas y adaptarse a los cambios constantes. Es un desafío. Otro desafío es la resistencia al cambio, ya que algunos contadores pueden sentirse amenazados con la automatización. Sin embargo, creo que la clave está en comprender que la tecnología es una herramienta para mejorar, mas no para reemplazar. Eso es una de las claves que nosotros tenemos que entender. Bueno, en lo que se refiere al cumplimiento normativo y globalización, encontramos que existen normativas ya cambiantes. Las regulaciones fiscales y comerciales varían según el país y se actualizan constantemente. Es un gran reto que nosotros tenemos que afrontar en cuanto también a la globalización que implica tratar con diferentes normativas en distintos países, lo que requiere conocimientos especializados. La globalización, en este caso, empresas que operan en un mundo interconectado, los contadores deben comprender que las implicancias fiscales y legales de estas operaciones internacionales
son necesarias y tenemos que capacitarnos y tener un mejor entendimiento respecto a estas normas de distintos países del mundo, ¿no? Otro de los desafíos que nosotros encontramos es la ciberseguridad y protección de datos. Si bien es cierto, y lo habíamos señalado, la digitalización eh, nos agiliza, nos da datos más precisos, también aumenta los riesgos de seguridad. Ese es el tema. Entonces, hay riesgos de seguridad que van a tomarse en este caso como exposición a ciberataques, ¿no? Y eso es necesario entonces una capacitación en ciberseguridad. Eso es importante, prevenir los ataques y las filtraciones de datos. ¿Por qué? Porque los clientes nos, los clientes nos están proporcionando información, nos confían en esa información y nosotros tenemos que salvaguardar estos datos. Por ello es que el contador debe capacitarse en prácticas seguras y la conciencia sobre los riesgos que son fundamentales. Los contadores deben proteger ya la información financiera de sus clientes y sobre todo de los empleadores. Bueno, así como hay desafíos, retos, también tenemos oportunidades. Y dentro de esas oportunidades emergentes encontramos justamente el análisis de datos y toma de decisiones, ya que los contadores pueden aprovechar la gran cantidad de datos que están disponibles a través de la inteligencia artificial. Y esta gran cantidad de datos disponibles nos puede permitir generar insight, ¿no? Análisis mucho más profundos, que nos va a permitir un análisis financiero y la predicción de tendencias con habilidades, sobre todo con habilidades valiosas, ¿no? En el caso del Big Data, tenemos que los contadores pueden extraer conocimientos valiosos de grandes conjuntos de datos y realizar un análisis financiero predictivo y la detección de patrones con habilidades altamente demandadas, que eso es del valor agregado que nosotros podríamos considerar. Entonces, las herramientas de visualización de datos nos van a permitir comunicar de manera efectiva los resultados para aquellos que están frente a una empresa y deben tomar decisiones. Herramientas de visualización como gráficos, por ejemplo, dashboard, visualizaciones, van a ayudar a comunicar los resultados de manera efectiva. Otra de las oportunidades está justamente en un servicio de valor agregado. Más allá de los números, los contadores pueden ofrecer asesorías contables, asesorías financieras, que sean principalmente con un enfoque estratégico, ¿no? Pueden ayudar a empresas a crecer, a optimizar costos y planificar el futuro. Entonces, una asesoría estratégica permitirá que el contador pueda ofrecer recomendaciones basadas en datos para mejorar la rentabilidad y la eficiencia. Pero aquí también la confianza y la relación con los clientes son fundamentales para brindar servicios de valor agregado. Esto va a permitir mantener una relación duradera entre lo que es el profesional con el cliente, ya que la confianza y la empatía son esenciales para construir relaciones sólidas con los clientes. Bien, y antes de hablar de certificaciones profesionales, creo que nos debemos preocupar primero por la formación continua y el desarrollo profesional. Para ello, entonces, lo que necesitamos es establecer normas, estándares que nos permitan
asegurar que el contador público adquiere y posee competencias necesarias para desempeñar su labor con eficiencia, con ética. Por tanto, debemos iniciar con la creación de normas y estándares que definan las competencias esperadas del contador público, de tal manera que garantice que todos los profesionales contables estén principalmente alineados en cuanto a conocimiento y habilidades. Si nos mantenemos alineados en cuanto a conocimiento y habilidades, bueno, ahora sí nos podemos certificar a través de esas competencias, ¿no? Entonces, aquí justo lo importante es que necesitamos garantizar la calidad y la confiabilidad en la práctica contable. Entonces, como podemos observar, combinar la inteligencia artificial con la sostenibilidad, incluyendo e incorporando otras variables como es la ética, tecnología, todas estas variables están impulsando a la contabilidad hacia nuevas fronteras. Y esto significa que debemos generar también nuevas líneas de investigación contable, no solo que se centren en las mejoras de procesos, de costos, procesos no de actividades, sino que también hay que buscar la creación de modelos contables que sean más holísticos, inclusivos y que estén alineados con los principios de sostenibilidad, responsabilidad social, haciendo uso justamente de una herramienta de la herramienta tecnológica. Esta evolución representa una oportunidad significativa para los contadores del futuro y plantea desafíos que deben ser abordados de manera ética y responsable. Por una curiosidad, hace algunos meses se me ocurrió preguntarle a el ChatGPT cómo sería o cómo será la contabilidad en los próximos 50 años. Entonces, inteligencia artificial me contestó, es una pregunta fascinante y aunque no tengo una bola de cristal, puedo ofrecerte algunas reflexiones sobre cómo podría ser la contabilidad en las próximas 5 décadas. Y acá va justamente algunas tendencias y predicciones que debemos tomarlo en cuenta. Por supuesto que no debemos esperar de aquí a 50 años. Yo creo que el enfoque actual es traer el futuro al presente y no que del presente ver el futuro. Y entonces, si es que ya nosotros conocemos lo que podría suceder en el futuro, ¿por qué no traerlo ya al presente, no? Y creo que eso nos ha enseñado la pandemia cuando no pensábamos acelerar todas estas variables y que actualmente es el día a día, ¿no? Hablamos de sostenibilidad y tecnología a diario. Bien, entonces, inteligencia artificial me señalaba que en lo que se refiere a automatización y tecnología avanzada, me decía, de aquí a 50 años, la automatización será aún más profunda. Y eso es un hecho, o sea, no hay que proyectarnos como para saber que sí, efectivamente, la automatización cada vez es más agresiva, ¿no? Y nos dice que los procesos de costos, los procesos contables, que son rutinarios, estarán completamente automatizados. Vale decir que 100% automatizados ya, lo que liberará a los contadores de aquellas tareas más repetitivas y bueno, y traerá consigo no tareas más estratégicas. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático serán omnipresentes. Cuando hablamos de omnipresentes es que va a estar en todo lugar, en todo momento. Por lo tanto, entonces, hablar de inteligencia artificial y aprendizaje automático, el machine learning, bueno, eso va a ser en todo momento, en todo lugar. Los sistemas los sistemas analizarán datos masivos en tiempo real,
proporcionando insights predictivos y recomendaciones. O sea, un análisis mucho más profundo que es justamente la clave del contador para mantenerse en pie, ¿no? En cuanto a estos retos. Y en lo que se refiere al blockchain y criptomonedas que hace un momento acabamos de señalar, nos hablaba inteligencia artificial que el blockchain se habrá consolidado como la base para registrar transacciones contables y financieras. La contabilidad distribuida y segura será la norma. En cuanto a las criptomonedas, nos habla que los activos digitales requerirán una contabilidad especializada y los contadores deberán comprender su funcionamiento y regulación normativa. Y en un enfoque de valor agregado, que hace un momento acabamos de señalar, estamos hablando de un presente, ahora hacia un futuro, nos dice que los contadores se centrarán en ofrecer asesorías estratégicas y análisis profundo. Ayudarán a las empresas a tomar decisiones basadas en datos y a optimizar sus operaciones. Entonces, la relación con los clientes será clave, la confianza y la empatía seguirán siendo fundamentales. Bueno, y por último, nos habla de la ciberseguridad y la protección de datos, en donde la ciberseguridad, la seguridad de la información financiera será aún más crítica. Los contadores deberán ser expertos en ciberseguridad. Para nosotros en estos momentos quizás es un poco lejano, algo que no dominamos, pero bueno, ya de aquí a muchos años más es muy posible que los contadores seamos expertos en ciberseguridad y proteger los datos de sus clientes. La ética y la privacidad serán temas centrales en la profesión. Bueno, ese es el análisis que podemos hacer de un presente hacia un futuro para poder entrar a una reflexión. Yo quiero agradecerles la atención de este tema que es tan importante y le voy a dar pase a la colega Marianela Aguilar, quien va a continuar con la presentación. Y no sé si Marianela continúo con las mismas diapositivas o presentas las tuyas. Elcita, si me permites, buenas noches. ¿Puedes continuar con la presentación? Como que se me ha reiniciado la computadora. No te preocupes, no te Sí. preocupes. Entonces vamos a continuar y estamos con reflexiones finales. Vamos a continuar con Bien. reflexiones. Muchas gracias. Primero, agradecer al presidente Alipidet en la persona de Carlos Valle. Un gusto conocerte, Carlos. He escuchado mucho de ti, de tu capacidad como profesional, muy trascendente. Y Gracias. al Gracias. compartir y también darnos este espacio, porque sé que el espacio es netamente tributario y nos compete, bueno, somos multidisciplinarios todos los contadores. Y muchísimas gracias también a la audiencia por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con este tema muy relevante, muy importante. Ya el CITA nos ha hablado y quiero yo remarcar el CITA. Elsa es una maestra muy profesional en cuanto a investigación y puedo decir que tocaste un tema muy importante respecto a identificar dos variables, ¿no? Dos variables. Y eso me llama a reflexión y lo comentabas también, que se ha generado una línea adicional de investigación y estamos hablando la integración de la tecnología dentro de la sostenibilidad. Todos sabemos que ya estamos a puertas de que entre en vigencia las normas internacionales de sostenibilidad, la S1 y la S2. Y eso me conlleva a comentar, el CITA, también por qué es importante los costos, ¿no? Decías que los costos en la era digital nos permite ser más eficientes en un tiempo récord, obviamente eh, adaptándonos a ese aliado llamado tecnología disruptiva.
En cuanto a, comentabas también el análisis financiero y decías que el análisis financiero lo hacen todos los contadores, sean en relación de dependencia, sean independientes y en cualquier estamento de la sociedad empresarial. Pero si hacemos todo el análisis y hoy en día contamos con esta tecnología que lo hace voy a exagerar, en segundos, y entonces estamos entrando a que la tecnología es una herramienta que hace más eficiente de lo que nosotros en la especialidad de costos consideramos ese enunciado llamado eficiencia. Y entonces, ¿qué hacemos con los contadores? Los contadores, pues, somos o desempeñamos un papel fundamental en el sector empresarial. Entonces, tenemos responsabilidades y a esas responsabilidades, obviamente vinculado con la ética, también lo comentabas, pues implica conocer estas aplicaciones tecnológicas. No solo es ser un experto en costos, no solo ser experto en tributación. Y entonces, lo decías, y eso nos llama a que nosotros tenemos que adaptarnos al cambio, ¿no? ¿Y qué significa adaptarnos al cambio? Hay que adaptarnos. Y es esa capacidad que tenemos los contadores y lo tenemos. Nos adaptamos al cambio. A pesar de que voy a decir, ¿no? Yo soy de la época de los baby boomers, pero todos los días estoy en constante lectura y eso lo aprendo de mis maestros también, ¿no? De ti también, el cita, pues viendo estos herramientas que nos van a ayudar. Y eso sería para mí mirando el futuro, no nos quedemos, ¿no? Y eso de esta adaptabilidad sí, perdóname, va de la mano la innovación, ¿no? Si no nos innovamos, vamos a quedar en la zona de confort con solamente estar con nuestra computadora registrando. Estoy hablando en una estadística de un buen sector de contadores que trabajan en relación de independencia, pues hacemos contabilidad en nuestra computadora, registramos, pues hoy en día no, porque hay herramientas que nos ayudan a ser más eficiente y nosotros dedicarnos al análisis de datos, ¿no? Y ese análisis de datos, pues tenemos muchas herramientas que voy a considerar hoy en día. Te comento, el cita, no sé, también te comenté que yo trabajo con ingenieros industriales y son chicos jovencísimos, ¿no? Jovencísimos que ya manejan el Power BI, el Tableau, que son herramientas que te hacen análisis de datos así automático. Pides alguna información y ya lo tienes en la mesa. Y entonces eso es una reflexión que finalmente tenemos la responsabilidad de tomarla. Y hablabas de la oportunidad, ¿no? Hay que ser oportunos en este cambio constante en la que nosotros, los contadores, estamos inmersos. No sé si puedes pasar la siguiente lámina para un poquito compartirles el ¿Cómo tema, no? Tenemos de estas dos variables que hablabas, el cita, de la integración de la tecnología eh, con la sostenibilidad. ¿Y por qué decimos esta integración de la sostenibilidad de la tecnología en los costos? ¿Por qué? Porque es fundamental. Se busca reducir, ya estamos hablando entre paréntesis, el tema del cambio climático, el tema del impacto que va a causar, y ahí entramos los contadores, porque los contadores somos los dueños de la información en cualquier organización empresarial. Y entonces ahí tenemos un deber sobre este impacto que pueda generar al realizar actividades comerciales en cualquier sector. Alguien me dirá, no, pero en el sector servicios no se genera, no generamos ningún impacto, ¿sí? Para
afectar al ambiente. Pero, sin embargo, nosotros conocemos el dióxido de carbono que simplemente al prender la luz ya estamos generando. Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros tener en cuenta y llevarlo al plano tecnológico. Y les decía y comentábamos en estas reflexiones finales y donde dices mirando al futuro, es cierto, integrar la sostenibilidad en las gestiones estratégicas, ¿no? De costos. No solo va a ser beneficio para nosotros por la labor diaria, sino también para el empresario y para el medio ambiente. Y ahí viene el famoso reporte de sostenibilidad en la que se está generando un binomio entre el uso de los marcos regulatorios en cuanto a gestión con las normas internacionales de sostenibilidad. ¿Sí? Eso es por una parte. Por otro lado, para capturar nosotros data que nos va a ayudar en las empresas a identificar en esa generación de información procesos ineficientes. Por ejemplo, nos comparte dentro de la bibliografía de literatura que hemos buscado, es utilizar el Power BI o el Tableau para generar información respecto al consumo de energías en las empresas industriales. No sabemos si ese costo del consumo de energía es cierto, porque de repente estamos no haciendo el mantenimiento respectivo. Entonces, al generar la data, mira qué tan inteligente es esta data ya con inteligencia artificial. Entonces, te ayuda a eso. Y no solamente en la energía, también está para el tema del consumo de agua, ¿no? Y así sucesivamente nos ayudará a identificar ese uso alto de recursos que va a ayudarnos a ser un poco más eficientes. La siguiente cita, por favor. Adelante, ahí tenemos. Ya hablábamos, obviamente, de la innovación y del proceso de adaptación. Quienes nos resistimos al cambio, obviamente nos quedaremos rezagados, ¿no? Ya no estaremos dentro de los contadores globalizados y que las exigencias de este mercado global implícitamente exige hoy en día el conocimiento de estas tecnologías, el manejo de las redes neuronales, lo comentabas. Ya sabemos que Python es uno de los lenguajes que permiten procesar o programar. Claro, nosotros los contadores no nos vayamos a confundir, no somos programadores. Nosotros vamos a hacer uso y nos va a beneficiar lo que hacen los ingenieros de sistemas, la programación de estos softwares que nos van a ayudar a ser más eficientes. La siguiente cita, por favor. Bueno, Eh, claro, la figura del profesional integral y estratégico. Y lo hemos hablado a lo largo de esta conversación. Comprende, obviamente, nosotros los contadores trabajamos para una parte de este stakeholders que se relaciona la empresa con los proveedores, con los bancos, con los clientes. Y entonces, todo ese trabajo que genera una información económica, obviamente, va a aportar un valor a la empresa, ¿no? Y la estrategia no solamente es financiero, porque la estrategia va de la mano con la parte de las operaciones, con la parte en los procesos. Y cuando hablamos en la parte de los procesos de producción, estamos hablando cada día la calidad y la eficiencia, no solamente en los tiempos,
también en el uso de los recursos, los precios de la materia prima, ¿sí? Y entonces eso es tomar es data, tomar información relevante a efecto de que la estrategia de los precios, la estrategia de los recursos permitan que se produzca un producto, vamos, un bienes y servicios, la cual va a generar mayor rentabilidad, ¿no? La siguiente, por favor. Es Y entonces, la contabilidad es constante y al ser constante es un cambio, es una evolución. Y por supuesto que si está habiendo un cambio en materia de la contabilidad, en materia de los costos, en materias fiscales, pues nosotros los contadores pues tenemos que ser responsables en la capacitación, en el desarrollo profesional en cuanto, me llama a reflexión hablar en cuanto al conocimiento de la tecnología. Y la tecnología, cuando trabajamos en las empresas, cuando vas a implementar un ERP, obviamente siempre llaman al de sistemas, pero mucho más importante es llamar al contador. ¿Por qué? Porque el usuario, a la final, va a integrar todas estas operaciones económicas en los estados financieros. Pero cuando se da cuenta, como no participó en esto, en este proceso, entonces se crea este conflicto y no puede sacar los reportes porque él no participó. Siempre voy a decir que el binomio, hasta me atrevo a decir el trinomio, ¿no? Contador, ingeniero industrial y el ingeniero de sistemas tienen que trabajar de la mano, ¿sí? Porque de repente el contador decía, sí, pero yo no soy costista, estamos hablando del plano de los costos, ¿no? Sí, pero yo no soy costista. No, un momentito. Tú vas a ser siempre el usuario. Al margen que los procesos lo ve el ingeniero, también lo ve el contador, porque si no, ¿cómo es que va a registrar esa información del proceso de producción de un producto en los estados financieros si no conoce? ¿Cómo va a avalar un estado financiero si no ha participado y no tiene conocimiento de estos procesos? Entonces, es muy importante la capacitación y no solamente el contador, el equipo de trabajo, ¿sí? Y vuelvo a recalcar que la capacitación en conocer los sistemas es sumamente importante, porque de ahí él va a poder supervisar su implementación y su configuración de los sistemas, que buenamente puede ser un ERP, puede ser cualquier tipo de software que pueda implementar para registrar los hechos económicos que se generan a diario. Y nos vamos a la siguiente lámina y obviamente voy a volver lo que dijo, lo que comentó el CITA, ¿no? Desarrollo continuo, capacitación continua es muy esencial para seguir siendo parte de este conglomerado de profesionales que están eh, a la vanguardia, voy a decir, ¿no? Pues tenemos una responsabilidad, porque no se olviden que nosotros somos garantes de la información. Somos garantes de entregar los estados financieros al directorio, de entregar los estados financieros a mis clientes, ¿sí? Y entonces tenemos el deber moral y ético de estar continuamente capacitados. Yo creo que me quedo finalmente escuchando a un expositor, me quedo finalmente cuando dice, se debe identificar y capturar el valor, hablando ya en tecnología. ¿De dónde de dónde voy a identificar ese valor y capturar? De la data que se genera. Muchos de los contadores pues no estamos acostumbrados a sacarle ese beneficio a esa data que genera la empresa, a esa data que genera los hechos económicos de forma diaria. Y entonces
¿Y por qué? Porque debemos contribuir que una organización sea flexible, sea resiliente y sea adaptable al cambio. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias por habernos permitido estar con ustedes. Pues cualquier consulta, estamos a la orden. Muchas gracias, Marianela. Realmente sumamente interesante lo que ha mencionado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo recibo algunas por aquí me las pasan por WhatsApp. En primer lugar, bueno, nos felicitan por la conferencia. Hay un tema importante, ¿no? Aunque no lo crean, entre los asistentes hoy hemos tenido una inteligencia artificial. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, alguien aparentemente ha enviado una inteligencia artificial para que tome nota de lo que estamos hablando, pero la inteligencia artificial aparentemente no, decía que no escuchaba. Ahí yo le he contestado. Ahí en el chat le he contestado y ya no está, no la veo que esté. Pero si se han dado cuenta en algunos meetings que yo he tenido, por ejemplo, ahorita por Zoom, por ejemplo, ya alguien toma un resumen automáticamente, ¿no? Y Sí, mucho cuidado con lo que se dice, porque va a quedar evidenciado ahí, ¿no? Esos temas, Sí. sobre todo temas confidenciales de clientes y cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, agradecerles esta interesante participación y quería comentarles, primero, si nos pueden comentar, Elsa y Marianela, ¿cuáles son los objetivos de la Asociación Peruana de Costos y qué próximos eventos están por venir? con mucho gusto. Bueno, el propósito de la Asociación Peruana de Costos es principalmente continuar con esta evolución de la teoría de costos que de una u otra manera no está alineado con los hechos. Si nosotros no evolucionamos teóricamente, los hechos se nos adelantan, como ha sucedido ya, y creo que tenemos eh, una gran lección en cuanto a la pandemia, ¿no? Esta asociación representa a nivel de país al Perú. Es la única asociación. Su sede es el Instituto Internacional de Costos, está en España. Y el año pasado justamente estuvimos en Brasil, Natal, donde en una reunión de los representantes de todos los países del instituto y de las asociaciones de costos, solicitamos organizar un congreso nacional e internacional aquí en nuestro país. Fue aprobado y justamente el día 5 y 6 estamos iniciando con este primer congreso de costos. En este primer congreso de costos se ha distribuido un programa bastante interesante y poco usual. Hemos querido, de acuerdo con la experiencia también y haber recorrido tantos congresos mundiales, internacionales, hemos querido hacer un mix. Este mix significa que aparte de tener conferencistas nacionales e internacionales, contamos con conferencistas de Chile, de Argentina, de España, ¿no? Y bueno, nacionales también. Aparte de los conferencistas, tenemos varios espacios y uno de los espacios es los casos exitosos. Hemos invitado a grandes emprendedores que por su experiencia quizá han ido ¿no? Creciendo y hoy son exitosos, como por ejemplo el Grupo Vega. Quien no conoce a esta distribuidora no comercializadora que es el Grupo Vega, tenemos también a grandes representantes y muy connotados empresarios e industriales como es de la industria vinícola, que tenemos de la industria de, de lo que es la línea blanca, cocinas, etc. Entonces, ellos van a exponer
cómo es que crecieron y cuál es no, la clave para mantenerse y sostenerse y el éxito que han tenido. Después contamos con, los 2 días va a ser repetitivo, pero con distintos grupos. Contamos con paneles de grandes empresarios y funcionarios, gerentes de distintas empresas. Tenemos, por ejemplo, gerentes de Huevos de la Calera, que va a enfocar un tema en cuanto también inteligencia artificial con los costos. Y otro espacio que es el tema de la investigación, en donde aparte de presentar trabajos de investigación, hemos invitado a candidatos que que están han concluido sus estudios o están preparando sus proyectos de tesis en maestría y doctorado. ¿Por qué? Porque contamos con un comité científico que va a retroalimentar justamente su proyecto que pretenden no, ya exponerlo, sustentarlo ante un jurado. Entonces eso va a ser muy rico porque nos va a ayudar justamente a enfocar cuáles son sus problemas, sus objetivos y si eso está dentro del enfoque de la investigación que ellos consideran. Entonces vamos a tener, aparte de eso, una tarde de vinos, en los cuales también auspiciado por una de las grandes, muy conocidas empresas de vinos que nos están justamente dando a degustar los vinos. Tenemos una pausa café y al final vamos a cerrar con broche de oro con una cena en el Club Árabe. Entonces, todos esos temas son los que vamos a compartir los días 5 y 6. Y yo creo que Marianela tiene también algo que agregar en cuanto Sí, a costos e inscripción. sí. Yo quería comentar, permíteme, Elcita y Carlos, cuando yo estaba haciendo la maestría de costos, eh, y decía que hay escuela de contabilidad, hay escuela de tributación, y yo le digo, ¿por qué no hay escuela de costos? Porque Está en la me contabilidad. decían, porque todos los contadores, todos los contadores aquí en la China, en cualquier sitio, tienen que saber de costos. Y no hay la escuela de costos. Y entonces pasaron los años y me encuentro con esta excelente iniciativa de formar el Instituto de Costos, Instituto Peruano de Costos o Asociación Peruana de Costos. Y qué bueno, le digo, qué bueno, Carlos, te digo yo, tengo mucho tiempo de ser contadora y empecé no como contadora de costos porque le huí a los costos. No, para mí más fácil lo comercial, para mí más fácil los servicios, ¿para qué hacerme de problema? Pero fui poco a poco, lontano, lontano, y resulté costista, ¿sí? Y bueno, mi maestra Elsa, ¿no? Y entonces yo pido a la audiencia que nos acompañan hoy sumarse a este proyecto hermoso que es el primer congreso de costos y estaremos, y en la parte más importante que a mí tengo bastante expectativa es conocer la experiencia empresarial, porque no solo hay la empresa grande, hay una empresa chiquita, ni tan chiquita, es una fábrica de cocina. Van a escuchar, porque bueno, yo les he ayudado a implementar ahí los costos, pero van a escuchar. Como sabrán los contadores, hasta somos psicólogos, psiquiatras y doctores al mismo tiempo que ayudamos y los ayudamos a los empresarios. Entonces, yo llamo a los asistentes a este pequeño conversatorio, sumarse a este primer congreso. Los costos son, mira, poquísimo. 330 soles, pero hasta el 30 es el cita, 200. Bueno, lo que sucede es que hemos extendido
el precio promocional y estamos ahora hablando de 280 hasta el 30 de noviembre. A partir del 30 de noviembre es 330, pero hasta el 30 de noviembre es 280, ¿no? Para presenciales, pero virtuales es 100 soles, porque también es virtual y presencial. Y tenemos también a los estudiantes de pregrado que pueden asistir, pero solo virtual, el valor es de 40 soles. Pero los que son asociados, los asociados están pagando 196 como presencial, 196, y en el caso virtual están pagando 70 soles, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos a que participen a este primer congreso. Creo que va a ser muy productivo en cuanto a intercambiar conocimiento y, por qué no decirlo, retroalimentarnos con los conocimientos que ustedes también seguramente van a compartir. Bien, están muy invitados y muchas gracias por la oportunidad, Carlos, de este espacio y los No, esperamos. claro que sí, muchas gracias por el detalle. Yo quiero confesar, en mi caso, normalmente se me conoce por mi dedicación a los temas de normas de NIF, ¿no? Pero siempre los costos fueron una fascinación, ¿no? Hasta ahora tengo mi viejo Baker y Jacobsen, que lo consulto de vez en Ajá. cuando, y colecciono algunos libros de contabilidad que tratan de costeo por industria específica, ¿no? Porque sirve mucho. Y justo con esto, para ya terminar, una pregunta, ¿no? Un poco ya más técnica, referida a algunos errores que existen en los costeos. Por ejemplo, la asignación de los costos indirectos de fabricación. Yo he llegado a encontrar casos en los cuales una línea completa no se le asignaba a los CIF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente estas dificultades para el costeo de actividades, digamos, en empresas agrícolas. Es complejo a veces. Entonces, ¿qué tanto nos puede ayudar la tecnología, sobre todo el data mining, el blockchain, para perfeccionar nuestros sistemas de costos? Esta sería la última pregunta para ustedes. Excelente, muchas gracias, Carlos, porque em, veamos, cuando aparece y acabas de mencionar lo que es los costos de hacer las actividades por los años 80 con Kaplan y Cooper en la Universidad justamente de Harvard, era una revolución. Cambiar los costos, una estructura que ya se conocía que era directos e indirectos, cambiarlo a actividades era una locura. No se les consideró realmente locos, revolucionarios en los costos. Y no progresó, ¿ah? Porque como sistema de costeo basado en las actividades, tuvo que mantenerse por más de medio siglo, porque ahora estamos hablando de los 80 al 2024, ¿no? Por más de medio siglo, para poder impulsar esta técnica de costeo. ¿Y por qué? Por la tecnología, porque cuando nosotros teníamos que calcular el costo por actividades, tendríamos que identificar cada actividad y manual era terrible. Yo tuve una experiencia, recuerdo que vino uno de los creadores justamente de costos de hacer las actividades acá en la Universidad de Lima, en donde yo estudiaba y estaba por ya terminar la carrera, y el curso era un curso de un costo bastante alto, pero como el tema de costeo por actividades llamaba la atención, yo me matriculé justamente en ese curso. Entonces me llamó tanto el entusiasmo que en ese tiempo yo era contador, pero independiente de una avícola, y le propongo a los dueños, que eran japoneses, le propongo implementar el costo de hacer las actividades, que estaba con la teoría muy fresquita, pero no tenía la práctica. Ese era el problema. No tenía la práctica y quería aplicarlo. Entonces me pidieron qué es lo que necesitaba, y más o menos le calculé el costo, un poco como que en el directorio no lo aprobaron por el tema de los costos,
la inversión, perdón, y entonces pasó un tiempo y dije, bueno, acá no voy a pensar en honorarios cuando realmente quiero implementar y quiero llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces negocié con ellos y les dije, no, no me paguen hasta que ustedes vean resultados, ¿de acuerdo? Y así con esa condición me dieron todas las facilidades y empecé a identificar actividades. Trabajé una sábana tras sábanas de actividades. Pasaron meses y no era de nunca acabar, todo era manual, todo era manual. Pero claro, había muy buena información, sin embargo, era muy tedioso. Al punto que al año siguiente, cuando ellos ya, porque eran japoneses, tenían esa visión, ya les interesó que el sistema se implementara, llamaron a una empresa, empezaron a aparecer los programas. Y esa empresa tuvo ese problema de la data, de la información, y yo ya la tenía. Entonces, cuando intercambiamos justamente esa información que yo tenía y la incorporaron en su programa, funcionó excelente. Funcionó así de rápido. Lo que yo me había demorado tantos meses, ahí funcionó, ¿no? De rápido, pero por el tema del programa y utilizar la tecnología. Y al punto que hice con ellos una sociedad porque se generó eso después que fue extensivo a otros lugares. Pero como te digo, efectivamente la inteligencia artificial va a ayudar y contribuir tremendamente a estas datas, a este análisis de datos, que son muy repetitivos y que son tediosos y que te quita mucho espacio como para hacer el análisis. El análisis aquí está en identificar cuáles son aquellas actividades que agregan valor y cuáles son las que te van justamente a generar los beneficios que se está buscando, ¿no? Yo no sé si Marianela quiere... Sí, yo creo, Carlos, que se vuelve complejo por una sencilla razón, que el contador no estructura bien el tema de los costos indirectos. Por lo tanto, se genera la data, pero cuando vas a jalar, a pesar de que puedas tener inteligencia artificial, porque inteligencia artificial va a funcionar porque tú le estás dando la información, están registrando, pero para registrar tiene que estar estructurado bien en el ERP. Si no está bien estructurado, muchas veces porque no conocen por desconocimiento, no, ya, súmalo y divídelo. Y eso distorsiona el costo unitario del producto o del servicio. No, el tema, y aquí es la estructura. Puedes tener el software más de top, el Épico, Microsoft, no sé, bueno, pero si no estructura bien, como dice el cita, la data que genera no va a ser la real. Yo creo que eso, a mí me ha funcionado eso cuando hemos implementado el tema del costo ABC en una empresa que es bien difícil porque tiene N productos, imagínate, ¿no? Y otro como la metodología dice de que si no es material, no lo hagas, ¿no? Es complejo, pero yo soy partidaria de que se debe hacer la distribución para cada producto, por más que sea 10 céntimos. Esa yo creo que sería Carlos. Es Perfecto, el muchas criterio gracias. profesional. Principalmente es un criterio profesional porque el tema de los costos indirectos es bastante complicado y muchas veces el hecho de acudir a los textos donde solamente tiene una limitación en el conocimiento y lo tenemos que agregar con el conocimiento y el criterio profesional, eso es importante para que podamos resolver el tema de esta estructura de los costos indirectos. Perfecto. Realmente les agradezco en nombre de Lipidet, tanto Elsa como Marianela, esta brillante participación. Ya está, digamos, puesta esta estructura que representa la asociación de ustedes para una investigación más profunda de los costos, que tiene mucha trascendencia en el tema tributario, sin lugar a dudas, y para presentar información razonable.
Y como bien mencionaron, la sostenibilidad también nos presenta nuevos retos en estos campos. Entonces, hay mucho, mucho por seguir discutiendo. Entonces, les agradezco la participación y seguramente vamos a estar conversando en una futura oportunidad. Muchas gracias. Te A esperamos, ustedes, a Carlos, en ti. el Congreso. Ujú. Perfecto, ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Bien, Gracias. Nada, gracias, que esté Carlos. bien. Hasta Gracias luego. a todos. ¿Ah? Muy buenas Gracias. noches con todos ustedes. Buenas noches. Chao, Carlos.